Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle. El día de hoy empezaremos con la socialización de la ponencia Lecciones de Paz desde América Latina para un mundo en guerra, el principio o articulación del diseño del metaverso y la influencia de la IA en la formación de la justicia restaurativa. Es muy importante, primero, empezar que este es un proyecto derivado de investigación de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, en la sede de Bogotá, y este es el primer producto de apropiación social de conocimiento. Y dentro de este mundo actualmente tensionado por el resurgimiento de ciertos conflictos a nivel global, a nivel local, a nivel regional, es imperativo preguntarnos algo: ¿cómo prepararnos a los operadores de justicia para el día después de la guerra? Y hoy vengo a compartirles directamente una respuesta que nace de esa experiencia colombiana. Y esta ponencia tiene un objetivo principal, que es mostrar a América Latina y a Colombia a través de la innovación de paz, tecnología que ofrecen un modelo exportable para la construcción de paz. En ello, hay que denotar que existe una encrucijada entre la educación jurídica tradicional y la educación jurídica a través de la influencia y la participación de mecanismos y herramientas de inteligencia artificial y la revolución 4.0 en la educación superior en Colombia. Ese contraste nos invita a hacer una trazabilidad, un corte entre los elementos tradicionales punitivos y un círculo de diálogo restaurativo. En Colombia, la implementación del acuerdo de paz generó un cambio de paradigma y profundizó unos principios, el cumplimiento de principios constitucionales estipulados en el Estado Social de Derecho, en la administración de justicia. Por ello, pasamos nosotros a buscar exclusivamente un principio de redistribución punitiva, a enfocarnos directamente a la resolución y reestructuración del tejido social. Sin embargo, la educación jurídica no ha podido avanzar a ese mismo ritmo, y la necesidad de la enseñanza tradicional del derecho internacional humanitario sigue lastimosamente anclada a esas retóricas dogmáticas que ignoran en gran inmensidad directamente de las tensiones emocionales y procesales que podemos vivir en las audiencias restaurativas reales en nuestro sistema de procedimiento penal colombiano, Ley 906 del 2004. Para solucionar esa desconexión, nosotros hemos propuesto convertir la justicia restaurativa en un verdadero laboratorio de tipo jurídico pedagógico a través del diseño y la inmersión de salas del metaverso para simular con estudiantes, docentes y demás entes administrativos audiencias en representación de víctimas y siguientes etapas procesales, con el fin de cumplir con esa justicia restaurativa y a través de la aplicación de la mediación penal. El metaverso se convierte para nosotros en un escenario directamente de error seguro, y a través de esos mecanismos de elementos materiales probatorios o medios de prueba estipulados por la Corte Suprema de Justicia, como las capturas de pantalla, la representatividad propiamente de las OVAs, es decir, de los objetos virtuales de aprendizaje, se convierten para nosotros en una propuesta central de creación de aprendizaje digital e inmersivo. Esa utilización del metaverso nos invita a nosotros a aplicar no solamente el diseño de una sala sencillamente interactiva, metaverso, sino la aplicabilidad de la inteligencia artificial para crear simulaciones de alta fidelidad, y por qué no simular situaciones que pongan de sobreaviso el rompimiento de esos límites de las influencias que tienen las videoconferencias a través de las distintas plataformas que hoy conocemos. Entonces, esos elementos de entorno inmersivo nos permiten, no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes, a los servidores judiciales de administración de justicia, que perciban también un lenguaje no verbal y que se maneje un espacio físico que experimente una cierta telepresencia de carácter judicial. En ese orden de ideas, ese entorno de error seguro
es donde el estudiante puede aprender y puede seguir fortaleciendo esas herramientas con el fin de interactuar con víctimas y ensayando soluciones sin causar un daño de carácter real. En ello, es muy importante precisar que esa categorización del análisis de la IA y la protección de la víctima nos permite inferir razonablemente acerca de la importancia de la creación de un esquema, de una categorización, de un diagrama, de cómo el procesamiento del lenguaje natural puede interactuar con los diseños inmersivos, con los elementos tecnológicos que puedan jugar un rol crucial para poder administrar justicia en derecho. Entonces, en ese orden de ideas, podemos integrar ese procesamiento del lenguaje natural para que los elementos de inferencia interactiva respondan de forma autónoma a los interrogatorios, contrainterrogatorios, preguntas y demás etapas o elementos de inferencia razonable para poder dirimir un conflicto, para poder establecer un modelo que sea alimentado por patrones y testimonios de carácter real. En ese orden de ideas, a nosotros nos puede permitir que ese estudiante enfrente de manera objetiva la complejidad de relato del conflicto, pero alimentado no solamente por un completo riesgo de carácter, un principio ético, sino con el fin de no revictimizar a un ser humano realmente que ha sido víctima y que en su etapa de proceso le permita establecer un estado emocional netamente simulado. El estudiante, al momento de realizar un uso de un lenguaje podría ser agresivo, podría ser revictimizador, la utilización de la IA activa un protocolo de bloqueo o unas respuestas defensivas obligándolo a rectificar su estrategia de litigación de carácter penal. Dentro de ese diseño curricular es muy importante realizar una inmersión curricular y una coordinación interjurisdiccional real. Y en ese diseño arquitectónico es muy importante establecer espacios, salas de simulación que rompan esa jerarquía tradicional de los juzgados, donde se utiliza realmente ese espacio circular, las víctimas comparecientes, los jueces, los magistrados, la representación del Ministerio Público, la Fiscalía General y mucho más allá de la representación de los sujetos procesales intervinientes en estos procesos, es muy importante atender a una realidad que es en esencia el principio del pluralismo jurídico. Es decir, en conclusión, los laboratorios inmersivos simulan una coordinación entre la justicia ordinaria, la justicia comunitaria y un elemento primordial para aprender a negociar esos protocolos y sanciones a través de esos entornos de carácter inmersivo, que representan en gran medida uno de los elementos más importantes que se tienen como los hallazgos a través de la observación, a través del desarrollo notable de habilidades blandas como la empatía, como los elementos que le permitan inferir y comprender en mejor impacto emocionalmente la afectación propiamente del delito tras interactuar en un entorno inmersivo llamado salas de metaverso. En este caso, podemos inferir que se puede mejorar la competencia técnica para estructurar propuestas de reparación integral alineada a los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se puede demostrar o se puede inferir que el principio de realidad ética, la realidad propia de la utilización de tecnología nos permite a nosotros establecer un pilar fundamental para el cumplimiento de esa reparación integral y la causal de no repetición. Debemos ser claros y debo ser muy sincero con esta apreciación que el uso de la inteligencia artificial en la justicia tiene unos riesgos y que exige una supervisión del docente o del personal administrativo, profesional e idóneo para que nuestro objetivo jamás sea que la simulación deshumanice la administración de justicia o genere conflictos o en su esencia final pueda reemplazar una realidad. Al contrario, lo que buscamos es que los sujetos procesales enfrenten una realidad y sus intervenciones sean mucho más éticas,
mucho más técnicas y sobre todo mucho más humanas. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.